Qué bendición estar en la casa del Señor. Y qué bendición, hoy es una fiesta, es que hoy, vamos, esto ha sido y sigue siendo. Allá por cerca del año 2000, vivíamos en Inglaterra, en Londres, y escuché en un programa, no me recuerdo si era de radio o televisión, hubo un debate entre un pastor cristiano y otro, un intelectual no creyente y muy hostil hacia el cristianismo. Entonces, este hombre le recriminaba al pastor y le decía, es que el cristianismo está lleno de prohibiciones. Y el pastor le decía, no. Y el hombre le decía, sí, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas esto. Y el pastor le decía, no. Y decía, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Acaso no dice, no mentirás, no hurtarás, no adulterarás? Y el pastor le decía, no. Y aquel hombre se queda así, dice, ¿cómo que no dice eso? La Biblia lo dice, no hurtes, no adulteres, ¿cómo que no? Decían, no. Y entonces el pastor dio la explicación. Y la explicación, que luego la diré, está basada en la palabra de Dios. Si abrimos nuestras Biblias, la semana pasada el pastor Ángel Corros, habló sobre este versículo y Vicente, en la reunión del grupo de crecimiento, que a todos os animo a uniros a estos grupos, que son de mucha bendición, comentaba el versículo 40, empiezo el 39 del capítulo 4. Dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy. ¿Para qué? Para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti. Y prolongues tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Entonces retomo ese debate. El pastor le dijo, la Biblia lo que dice es, no hurtes porque te vas a hacer daño. No digas falso testimonio porque te va a ir mal y yo quiero tu bien. Y así sucesivamente, como un padre habla a su hijo. Eso es lo que dice la Biblia. El Señor, en sus mandamientos, en sus estatutos, como la palabra dice, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti. Ese es el espíritu de los mandamientos. Vamos a leer el pasaje que nos ocupa. Y yo, como siempre, me aprovecho de la buena voz de nuestro hermano Juanma y le voy a pedir que salga y lo lea él. Empieza leyendo en el 44 del capítulo 4, si lo quieres lo tienes aquí, si te va bien, y si no, pues... Sí. Y sigues hasta leer los 10 mandamientos, hasta aquí, ¿vale? Vale. Bueno, pero si no te importa, paramos aquí, hago un comentario muy breve de esto y luego seguimos. Vale. Así somos dos predicadores. Muy bien, hoy te toca a ti. Esta, pues, es la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel. Estos son los testimonios, los estatutos y los decretos que habló Moisés a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto, a este lado del Jordán, en el valle delante de Bet-peor, en la tierra de Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón, al cual derrotó Moisés con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto,
y poseyeron su tierra, y la tierra de Og, rey de Basán, 2 reyes de los amorreos que estaban de este lado del Jordán, al oriente, desde Aroer, que está junto a la ribera del arroyo de Arnón, hasta el monte de Sión, que es Hermón, y todo el Arabá de este lado del Jordán, al oriente, hasta el mar de Arabá, al pie de las laderas de Pisga. ¿Te pones ahí un momentito? Sí. Enseguida. Gracias. Como ya se os ha comentado, el libro de Deuteronomio, ¿se me oye bien o no? Sí. Tiene 3 discursos, ¿verdad? Uno es una introducción histórica que ha llegado hasta aquí, hasta el último, la semana pasada, y ahora viene el segundo discurso, que es la ley. La ley que va del 444 al 2868. Entonces, esto que acabamos de leer es una presentación, ¿verdad?, de la ley de la que se va a tratar a partir de ahora. También habla del lugar donde están en ese momento Moisés y el pueblo de Israel. Ya han conquistado los territorios de los amorreos a este lado del Jordán, al oriente, y han vencido a los reyes que se les opusieron. Y bueno, a partir de aquí empieza con el pasaje tan conocido que titula la Biblia nuestra Biblia de 1900, la Reina Valera del 60, los 10 mandamientos, y es lo que vamos a leer a partir de ahora. Cuando quieras. A partir del 5 hasta aquí. Muy bien. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos, para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros, para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego, y no subisteis al monte. Dijo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Yo, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo. Jehová tu Dios, ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Muchas gracias, hermano. Este pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel en Horeb, en el monte Sinaí, no era un pacto incondicional. Era un pacto en el cual Moisés lo recuerda, insta al pueblo a que cumplan y observen la ley. Es decir,
Dios les da promesas, les ofrece protección, una tierra, les guía, etcétera, etcétera, pero ellos tienen que cumplir su parte, tienen que cumplir la ley, porque si no iba a irles muy mal hasta el punto de que ocurrió después, ¿verdad?, que serían llevados cautivos a Babilonia, por ejemplo. La ley, esta ley que hemos leído, el Decálogo, tiene un carácter, sobre todo, una ley moral, ¿verdad? Pero la ley que se introduce en el Deuteronomio, a mí me llamó la atención que Ángel Corros decía que le encantaba este libro. Y yo cuando lo dijo, yo pensé, pues no es mi preferido. Digo, porque... Y preparando la predicación me lo he vuelto a leer entero otra vez. Y entonces le doy la razón, es un libro precioso. O sea, le he vuelto otra vez a ver con otros ojos y a mí me ha bendecido muchísimo. Bien, la ley tiene... esta ley, la ley de Dios, la ley que Dios da a su pueblo y que es eterna y que sigue siendo hoy válida, tiene un triple carácter. Tiene un carácter legal, tiene un carácter didáctico y tiene un carácter sapiencial. 3. Carácter legal. Por supuesto, toda ley. Nosotros decimos que vivimos en España en un Estado de Derecho, ¿verdad? La ley regula toda nuestra vida en todos los aspectos, ¿verdad? Desde cómo conducir, que no se puede ir cada uno por la derecha y otros por la izquierda. La ley nos dice, por ejemplo, en educación, en sanidad, nos va dando pautas. Nos habla de la organización del Estado, de quienes nos gobiernan, de nuestras obligaciones como ciudadanos también, etcétera, etcétera. Tiene un carácter legal y eso conlleva también unas consecuencias para el que las incumple punitivas, ¿verdad?, de castigo. Pero hay una cosa que tiene que tener característica de esa parte del carácter, hemos dicho, legal, didáctico y sapiencial. El carácter legal, lo ideal, y como Dios lo es nuestro ideal, ¿verdad? No más que ideal, porque ideal es algo, ¿verdad? Es la perfección. Es que sea justa. Y eso es algo que realmente muchas veces nos enerva, nos hace sentir mal cuando vemos leyes injustas. Cuando vemos injusticia, decimos, qué injusta es la vida, ¿verdad? Que este le pasa y otros, unos y otros, este no tiene nada y el otro lo tiene todo, y no sé qué. Y cuando vemos leyes injustas, que por supuesto las hay, no voy a meterme aquí en política, pues no nos gusta. Y por supuesto nos hace tener menos confianza en los que legislan también. Pero es que la ley de Jehová es perfecta. Qué precioso, ¿verdad? Es que la ley del Señor es perfecta. Y ese carácter legal de la perfección, de que es justa, dice la palabra del Señor, los mandamientos del Señor son rectos. ¿Verdad? Qué precioso. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Buenos son tus juicios. Estoy leyendo el Salmo 119 ahora y antes el 19. Justo eres tú, oh Señor, y rectos tus juicios. Eterno es todo juicio de tu justicia, es decir, no es una justicia que hoy es buena, pero mañana ya no. Eternos son tus juicios. Todos tus mandamientos son justicia. Y en el Salmo 19:8 dice, los mandamientos del Señor son rectos, que producen algo. ¿Qué hacen? Que alegran el corazón. Es decir, no es como esos que dice, qué rabia, ¿verdad? Esto es una injusticia. No, no. Son rectos y alegran el corazón. ¿Verdad?
Habrá justicia en esta tierra, dicen algunos. Esperemos que en el cielo haya justicia para todos estos que me causan mal. Cosas así se oyen, ¿verdad? Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. Rectos, verdad, justos y eternos. Mucha paz tienen los que aman tu ley, producen paz, producen confianza en el dador de la ley, en la persona que es Dios de la que emana la ley, porque Dios es justo. Y por supuesto que hay prohibiciones, como bien también decía Ángel en su última predicación, como vemos en Deuteronomio 17, ¿verdad? El Señor nos llamaba al pueblo de Israel y nos llama a nosotros a la prohibición de la adivinación, de augurios, encantamientos, maleficios, hechicerías, espiritismo, nigromancias, etc. ¿Por qué? Porque eso nos hace daño. Y porque eso atenta contra Dios mismo. Y los mandamientos que hemos leído en el Decálogo tienen una parte que es de hacer el bien y otras de no hacer el mal. El segundo punto, que es el carácter didáctico, tiene que ver con la enseñanza. Yo, como todos los que me conocéis sabéis, pues digo soy porque yo me lo considero, yo como en la Iglesia Católica el sacerdocio que imprime carácter, yo soy maestro. Y sigo siendo, aunque esté jubilata, pero soy maestro. Y cuando entró la antigua EGB, que a algunos no les suena porque ya son aguas pasadas, a los maestros se nos dejó de llamar maestros y nos llamaba profesores de EGB. Y yo cuando me preguntaba decía, yo soy maestro. ¿Y sabes por qué? Porque hay una diferencia. El maestro es el que guía al alumno. Le guía, no solamente le enseña matemáticas, le enseña lengua, le enseña geografía, le enseña historia, pero le guía. Es su tutor. Y cuando pasó la EGB a la ley actual de secundaria y el 7º y 8º de EGB, equivalente a 13 y 14 años, pasó a manos de los profesores de secundaria, bueno, y también de maestros que yo estuve dando inglés en un instituto de secundaria, los profesores de bachillerato y secundaria, a algunos les costaba trabajo el adaptarse a ese rol de ser guías de los alumnos, les costaba. Yo recuerdo estando en un instituto que yo tenía una media a lo mejor en inglés de aprobar de un 80% y un día en una reunión de profes, un profesor me lo echó en cara como diciendo que eso era mucho. Y yo decía, anda, que... O sea, ¿qué es? El suspender mucho es lo que te hace realmente... ¿Da prestigio? No, porque yo creo que cuando suspendes mucho te suspendes también tú, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios pues fue el tiempo pasando y ellos aprendieron y nosotros de ellos también, porque ellos tenían mucho que enseñar sobre la enseñanza tan académica y ese rigor también. Pues bien, vuelvo otra vez. La ley del Señor tiene un carácter didáctico, por dos razones. Una, porque el Señor nos manda que la enseñemos a nuestros hijos. El Señor nos manda que la enseñemos en la Iglesia. Y tenemos la responsabilidad de enseñarla. Me voy a adelantar y que me perdone el siguiente, a un versículo que está en el capítulo 6, en el versículo 4 que dice... Oye Israel, el Señor nuestro Dios, Jehová uno es. Eso se llama la Shema. Y dice que, siguiendo la interpretación que hicieron los israelitas de la palabra de los mandatos de Dios, llevaban unas cintas, serían de piel, de cuero, atadas a su brazo izquierdo, 7 vueltas y una cajita. Eso se llamaban las filacterías. Y entonces en la cajita estaba escrita la Shema, este texto. También en la frente llevaban otra cinta y también había otra cajita con la Shema. Y en los postes de la casa también había otra cajita. Y cuando salían los israelitas de su casa, cogían, iban a la cajita de la puerta,
hacían así con los dedos y luego lo besaban. Bueno, vale. Pero si aquello se quedaba en ese ritual y no estaba en el corazón, no servía para nada, ¿verdad? Pero también nos dice el Señor, porque esto fue que el Señor decía que todo esto, o sea, porque lo leo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, enseñanza, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás, ahí está la interpretación, como una señal en tu mano, eso lo interpretaron las filacterías, y estarán como frontales en tus ojos, la cajita y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Pero es interesante, esto es palabra de Dios, o sea, la palabra de Dios, el espíritu de esta palabra lo que está diciendo es que la enseñemos, y como hemos leído antes en el pasaje anterior, en el 4, decía, aprende hoy y reflexiona. Y yo creo que eso de aprender de memoria, que está tan desacreditado hoy en día, es muy importante. Yo admiro a gente que tiene esa capacidad como Javi, que es capaz de aprenderse un libro de la Biblia entero. A mí me cuesta el trabajo. Pero eso no me lo ha dicho él, me lo dijo, me parece que fue Ángel. Entonces, aprenderla, hermanos. El Señor nos manda que la aprendamos la palabra, que reflexionemos. Porque he dicho que por una parte es didáctica porque la enseñamos, tenemos el mandato de enseñar esos mandamientos, pero por otro lado también la ley ha sido nuestro ayo, dice la palabra, para llevarnos a Cristo. La ley es como, un ayo es como si fuera una institutriz, ¿verdad? Alguien que está a tu lado y que te acompaña para el aprendizaje. Lo bueno que tenemos los cristianos, ¿verdad?, es que ahora tenemos el Espíritu Santo que nos guía en el aprendizaje, ¿verdad? Pero todo esto es muy importante, el carácter didáctico de los mandamientos, que reflexionemos. Es que yo no puedo cambiar, yo soy así y no puedo cambiar. La palabra de Dios que dice, Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. ¿Cómo que no puedes cambiar? Que convierte el alma. Yo recuerdo que en alguna ocasión utilizaba una estrategia que cuando llegaba en una clase, por primera vez, y uno de los chavales era el más revoltoso, el que daba más problemas, el problemático, que normalmente solía coincidir con el que peor iba. Y yo decía en voz alta, fulanito, va a ser uno de los mejores de la clase en notas. Y todo, ¡oh! Digo, bueno, ya lo veré. Y aquel se quedaba pensando como diciendo, ¿está confiando en mí? La ley de Jehová convierte el alma. La ley de Jehová alumbra los ojos, Salmo 19:8. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. ¿Verdad? La juventud hoy en día lo tiene difícil, es difícil, o sea, los valores del mundo, todo lo que el mundo ofrece es antagónico muchas veces a los valores cristianos. Tus testimonios, dice Salmo 119:24, son mis consejeros. Guíame por las sendas de tus mandamientos. Sigo en el Salmo 119. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Y no hay tropiezo para los que aman tu ley. O sea, en una palabra, puedo cambiar, convierte el alma, alumbra, limpia el camino, sin tropiezo, guía por sendas de bien. Y me hacen adquirir inteligencia. No me refiero a que sea mejor en matemáticas, me refiero a que sea capaz de vivir y de aprender a vivir en este mundo en que nos ha tocado caminar. Las palabras del Señor, de esa ley,
Deuteronomio significa la segunda ley, ¿verdad? Segunda ley. En realidad fue un error cuando los estaban haciendo la versión de los 70 de traducir al griego los textos de aquel momento, del Antiguo Testamento. Leyeron el Deuteronomio 17-18, donde dice que si queréis algún día tener un rey, podéis tener un rey, pero ese rey tiene que hacer una copia de este libro y guardarla en su casa. Y tiene que leerla todos los días. Pues bien, la palabra copia la tradujeron mal y la tradujeron como una segunda ley. De ahí viene esta palabrita. Bueno, los judíos no le llaman Deuteronomio, le llaman Devarim. Los judíos lo que hacen es que la primera palabra de cada libro es la que utilizan para dar nombre a sus libros. Por ejemplo, Génesis empieza Bereshit para Elohim. En el principio creó Dios, le llaman Bereshit. Bien. Carácter didáctico. Y ahora viene la tercera parte, carácter sapiencial. En realidad, sapiencial y didáctico se podrían unir, ¿verdad? Pero yo he preferido verlo separado, entendido. San Agustín decía que la filosofía, con permiso de Javi, es el amor y esfuerzo del alma entera hacia la sabiduría y hacia la verdad. Es decir, por carácter sapiencial yo quiero señalar ese principio que va más allá de lo que tengo que hacer en cada momento, cómo comportarme en la vida, de esos principios que guían ese comportamiento. A ahí me refiero. Dice el Salmo 19:7 que hace sabio al sencillo, que produce el gozo en los estatutos. Salmo 119:16, me regocijaré en tus estatutos. Que me da libertad, guardaré tu ley y andaré en libertad. ¿Verdad? Esto se lo podría haber dicho en esa introducción que he hecho de ese programa de radio televisión el pastor al que se estaba metiendo con el cristianismo, ¿verdad? Con tus mandamientos me has vivificado, me has hecho vivir mejor, ¿verdad? Me has dado una nueva vida. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, versículo 98, todo el rato del Salmo 119. Es largo, pero es riquísimo este salmo. Tu ley, acuérdate de San Agustín decía esta definición, es el amor y esfuerzo del alma humana entera hacia la sabiduría y hacia la verdad. Y dice el versículo 142 y el 151, tu ley es la verdad. Más tarde Jesucristo diría, yo soy la verdad. Otra cosa que produce también ese principio que guía es la paz. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Así que ya tenemos esos tres aspectos de la ley, que son el legal, el didáctico y el sapiencial, pero que a nosotros nos llevan a reflexionar y a actuar en consecuencia, y a cumplirlo, ¿no? Los estatutos, sabiendo que la ley es justa, que nos enseña y nos guía en la vida cada día. Hay una cosa, no hurtarás, no adulterarás, eso está claro. Pero ¿verdad? Hay momentos en la vida en que no es todo blanco y negro, como dicen los ingleses, black and white, ¿no? No. Hay unas tonalidades de grises que no sabemos a veces cómo comportarnos. Y yo doy gracias a Dios porque aquí tenemos... Moisés nombró jueces para juzgar en los casos en que no sabían qué hacer, las situaciones. Y gracias a Dios aquí tenemos 3 jueces que se llaman Javier, Ángel y Vicente, que con toda humildad y sabiduría están
con todo gusto dispuestos a aconsejarnos cuando tenemos esas situaciones difíciles. A mí hay particularmente, yo no sé, alguno quizá estaba esperando que comentara uno por uno estos mandamientos, ¿verdad? Quizá hoy lo que el Señor creo que me ha guiado es hacerlo de esta manera. Pero quiero comentar uno. ¿Cuál será? Guardarás el día de reposo para santificarlo, como el Señor tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda la obra, toda tu obra, mas el 7º día es reposo. A Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual el Señor tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Por una parte, muchas veces nos fijamos en las palabras que dice 6 días trabajarás y harás más el 7º día de reposo, nos fijamos el 7º día de reposo, pero no leemos la primera parte. La primera parte dice que hay que trabajar. 6 días trabajarás, porque el reposo lo tiene el que trabaja, ¿verdad? Bueno, pero sobre todo yo lo que quiero hacer hincapié es en el hecho de que los cristianos a veces nos vemos un poco influenciados por eso del mundo de que el domingo, bueno, pues el domingo es para irse a la sierra, a esquiar, que está muy bien, ¿verdad? Pero no olvidemos que dice que es del Señor el día de reposo, que es para santificarlo. Y no solamente me refiero a venir a la iglesia, que por supuesto, sino a que todo el día, todo lo que hagamos ese día, sea un especial tiempo dedicado a Dios. Porque Dios quiere nuestro bien. Y Dios está con nosotros. Jesucristo dijo que vino a cumplir la ley. En Mateo 5, 17 a 19, dice: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y en Cristo se cumplió mucha ley, ¿verdad? De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, bueno, etcétera, etcétera. Hay otro caso en el que Jesús valida estos mandamientos que hemos leído. Es el pasaje del joven rico en Mateo 19, que vamos a leer un poquito. Mateo 19, 16 a 19. Dice: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, uno de los de la ley, ¿verdad? No adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y añade uno, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo, que está en Levítico 19, 18. Jesús valida el cumplimiento de los mandamientos. Os recuerdo que está hablando a los israelitas que habían hecho el pacto de Dios con el pueblo de Israel. Dijimos que no era incondicional, ellos tenían que cumplir la ley. En Juan 11, 23, 24... dice la palabra del Señor: Jesús le dijo, perdón, no es ahí, Juan 11, bueno, Juan 15, 10, Juan 15, 10.
A ver si acierto ahora. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es decir, Jesús dijo, si me amáis, cumplid los mandamientos. Nosotros cumplimos los mandamientos no por el temor al castigo, sino porque amamos a Dios. Porque amamos a Dios. La ley en el nuevo pacto, que es en el que vivimos, está escrito en nuestra mente y en nuestro corazón, en Hebreos 10:16, y que procede de textos como Deuteronomio 30:14 o Jeremías 31:33. Dice la palabra del Señor en Romanos, el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo el que cree. Recapitulando lo dicho, la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Cristo es el cumplimiento, en Cristo está el cumplimiento de la ley y Él la perfecciona. El fin de la ley es Cristo. Y termino con el pasaje con el que inicié. Guarda sus mandamientos para que te vaya bien a ti y a tus hijos. El Señor nos bendiga.